¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? El gusto de compartir este tiempo con ustedes. Había visto o había sentido o algo que tal vez pueda resultar un poco duro para los cristianos o para la iglesia, pero que está escrito en la palabra y que quisiera compartir con ustedes. Es un tema de cual habla lo que tenemos por dentro, lo que tenemos por fuera, habla de la religiosidad y habla de algo tan, pero tan importante que es la confesión. Yo quisiera compartir con ustedes un pasaje que está en Mateo 23, 25, donde el Señor está hablando y luego de poner en manifiesto lo que en ese tiempo la religión representaba entre los hombres y en el corazón de los hombres sobre todas las cosas, y vemos a Jesús cuando empieza a hablar de los fariseos, de estos religiosos de ese tiempo, y en este pasaje dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se encuentran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Vemos que es una palabra muy dura de parte del Señor. Yo me imagino a las personas en ese momento, no solo a los fariseos, que les cayó como un balde de agua fría que el Señor le dijese esto, sino a las personas que estaban alrededor. Tal vez muchos de ellos estaban asombrados que alguien le dijera de una manera tan abierta lo que decía el Señor, lo que él pensaba de los religiosos, y seguramente haya causado mucho escándalo, ¿verdad? Por eso son una de las razones por las que estas personas trataban después de matar, de prenderle a Jesús y de matar. Nosotros podríamos decir que, bueno, ha sido un evento de ese tiempo, de ese momento, donde Jesús estaba en la tierra, donde muchos no lo conocían, todavía no se habían escrito la historia en los libros, todavía no era parte de la Biblia, la historia, la vida de Jesús y lo que fue esto que sucedió en la cruz, ¿verdad? Pero estos fariseos que conocían la palabra de Dios perfectamente, estaban asombrados de que alguien le dijese esto. Si yo pensaba, si hoy en día nosotros estuviéramos en la iglesia, por ejemplo, y llega alguien y nos dice delante de todo el mundo que somos unos hipócritas, que somos, y todo esto que leímos, seguramente se nos cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Y nosotros diríamos como cristianos, tal vez en una congregación: no, esto en mi congregación no sucede, en mi iglesia no pasa, todos son íntegros, son honestos, dicen la verdad, y todos son justos, sus obras son justas, y todo lo que dicen practicar se lo hacen correctamente como Dios manda. Eso sería una teoría, digamos así. Pero podemos observar primeramente qué es la hipocresía. Hipócrita es alguien que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud u opinión que no tiene. Es una persona que finge ser alguien que no es. La palabra viene del griego hipócrites,
que hace referencia al actor de teatro que interpretaba un papel bajo una máscara. Todos conocemos, ¿verdad?, lo que representa la actuación. Es lindo ver alguna obra de teatro o una película. Nosotros somos conscientes de que esas personas están interpretando un personaje. Y a veces nos enamoramos del personaje porque es bueno, porque es héroe, porque hace las cosas bien. Y muchos terminan odiando a los personajes de aquellos que son los tiranos, los que son los archienemigos de los buenos, pero después nos damos cuenta que simplemente ha sido un papel que han tenido en la película o en el teatro. De ahí viene esta palabra de alguien que está actuando, de alguien que se muestra, o en ese tiempo usaban mucho las máscaras, y eran máscaras simplemente. Pero detrás de esas máscaras habían personas que no eran esos personajes. Bueno, a esto se refiere el Señor cuando llama que eran hipócritas, porque ellos mostraban una cosa que no eran. De hecho, el Señor le dice a la multitud en ese momento: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahí vemos cómo el Señor trae, que era la verdad de Él en persona, cómo trae la verdad a este pueblo, trae la verdad en este ministerio, y nos revela la verdad a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con algunas personas religiosas que van a la iglesia y que aparentemente son excelentes cristianos? De hecho, a veces lo admiramos porque lo vemos tal vez predicar, porque lo vemos tal vez trabajar en alguna obra, lo vemos tocar algún instrumento, lo vemos tan servicial en la obra del Señor, y decimos, bueno, esta persona es un excelente cristiano porque hace y tiene cualidades como muy pocos. Y a veces no sabemos realmente cómo es esa persona, porque nosotros no conocemos el corazón de esa persona en su intimidad como el Señor los conoce. Y debemos ser honestos, hermanos. Cada uno tenemos nuestras propias historias y cada uno tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ataduras, nuestros propios rollos, y solo el Señor conoce. Nosotros podemos ocultar, podemos ser los mejores actores, pero el Señor conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces, a veces nos encontramos cargando o estar atados a lo que hablamos, a estas ataduras tal vez de pecado, o tal vez ataduras a los sufrimientos que hemos tenido, sufrimientos tal vez desde nuestra niñez o nuestra adolescencia, tal vez personas que han sido abusadas cuando chico o en algún momento de la vida, personas que han sufrido tal vez una traición por alguien que amaban, alguna esposa, algún esposo que ha sido traicionado, o pecados tal vez que están atados y que son de continua práctica. Y lamentablemente hay a veces cristianos que cargan con esto por mucho tiempo, y a veces tal vez empiezan con yo me imaginaba una especie de esas pelotas pesadas que se ponían con grillete en los pies, y que los presos tenían que andar caminando con esto. Y era incómodo, ¿verdad? Porque no tenían libertad en realidad. Textualmente no tenían libertad. Y a veces pareciera que con cada cosa que nosotros tenemos en nuestras vidas, esas pelotas se van haciendo cada vez más y más y más grandes. Y hay momentos en que ya no se pueden caminar más. Pero el problema de todo es que no hacemos nada, tal vez, por dejar esa carga. Pero ¿qué nos enseña la palabra? La palabra nos da ánimo, la palabra nos dice que no tenemos que cargar ese peso solo. La palabra dice en Gálatas 6:2, lleven los unos a los otros la carga, lleven las cargas de los otros. Porque esta es la ley del Señor. Él vino a llevar nuestras cargas. De hecho, Él cargó sobre sí todos los pecados del mundo. Él fue nuestro consuelo, nuestro refugio, y a través de Él fuimos justificados. Porque Él llevó nuestras cargas y nuestros pecados. Pero
entre nosotros tenemos que aprender a hacer esto. El Señor dice, lleven las cargas unos de otros. Y a veces andamos en la vida con estos grilletes, con estas pelotas gigantes, pesadas, y caminamos por la vida sin saber qué hacer. Pero el Señor nos anima a que no carguemos solo con esto. Tenemos que buscar una solución. ¿Y cómo buscamos esa solución? ¿Cómo será? ¿Deberé guardar mi testimonio y parecer con ese testimonio que soy un muy buen cristiano? ¿O realmente tengo que buscar otra solución? A veces andamos por la vida y siempre hablamos, hermanos, que todo lo que hace una persona hipócrita, una persona que tiene una doble vida, es aparentar, ¿verdad? Es aparentar una cosa, poner una cara, pero en realidad lo que pasa en nuestro interior es otra. Ya sea dolor, ya sea angustia, ya sea temor, ya sea las pérdidas que hemos tenido en nuestras vidas, que nos llenan nuestro corazón de oscuridad, de dolor, de tristeza, incluso a veces hasta sensación de muerte. O ya sean los pecados en los que tal vez nos estemos atados y que no podamos librarnos. Pero ¿esto qué nos lleva? A entender que podemos estar transitando tal vez, aun cuando vayamos a la iglesia, transitando en algún tipo de oscuridad o andar a tientas. Entonces, vemos que la religiosidad nos ciega a veces y no podemos reconocer nuestro estado interior. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces queremos callar con nuestra obra o nuestra buena voluntad tal vez por hacer las cosas del Señor. Queremos a veces callar lo que sucede muy dentro nuestro. Y a veces no tenemos a quién contarle, simplemente cargamos con esto y estamos como si estuviésemos ciegos porque no sabemos para dónde vamos a ir, no sabemos. Y a veces caemos en esto de la religiosidad. Muchos pensarán que cometer pecado es hacer cosas tremendas como asesinato, robo, problemas sexuales o distorsiones sexuales, por decirlo así, pero a veces nos damos cuenta que corremos un gran peligro tal vez de transformarnos en religiosos y que nuestro corazón persiga algo que no debería perseguir, sino buscar directamente al Señor. Y a veces queremos refugiarnos en la religiosidad porque creemos que es una manera tal vez de purgar nuestros pecados, haciendo las cosas que deberíamos hacer, que no está mal que se la haga, pero tal vez nuestro sentido de búsqueda esté equivocado a través de una religión. Y siempre decimos, ¿verdad?, que nosotros no queremos una religión, sino una relación personal con nuestro Dios. Así que a veces nos podemos encontrar así, como este muchacho, ciegos, a tientas, y a veces caemos en este tremendo y peligroso estado de la religiosidad. ¿Qué decía el Señor en lo que hemos leído? Y en Samuel también lo dice, 16:7, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Hay una actitud de búsqueda de Dios, en realidad, y esto no lo digo por criticar, hermanos, es algo que cada uno nos tenemos que hacer preguntas. Yo constantemente me hago esta pregunta. De hecho, muchas veces, y todo lo que estoy hablando es algo que lo experimenté en mi vida personal, y muchas veces intenté callar muchas cosas de mi interior, haciendo cosas que supuestamente podían agradar a Dios y que seguramente le agrada que le sirvamos y que hagamos cosas en su obra. Pero Dios quiere mirar nuestro corazón para sanarlo. Dios quiere mirar nuestro corazón para darnos la libertad que nosotros necesitamos. A Dios le importa más el interior que el exterior. Siempre digo yo, y cuando doy testimonio de que de mi vida personal, que muchos, pero muchos años,
desde mi juventud, iba a la iglesia y me vestía de la mejor manera y me perfumaba. Y muchas personas decían qué excelente cristiano que es este. Pero en mi interior y en lo que yo y el Señor sabíamos, había muchas cosas de oscuridad que debían ser sanadas, hasta que el Señor se pudo manifestar, hasta que el Señor me dijo que lo que importaba era mi corazón y no lo que había afuera. Entonces vemos cómo en Samuel el Señor está hablando qué hay en nuestro interior. Y acá vemos a Jesús que interpela a estos fariseos y a estos escribas y le dice que están llenos de muerte por dentro, secos y vacíos. Hay situaciones a veces que nos toca vivir donde podemos sentir este estado, hermanos. Lamentablemente, no solo a los fariseos le pasó esto, ocurre hasta hoy en día. Hemos visto muchísima gente que, aun cuando teniendo muchos años de cristianos, a veces confiesan de que se sienten de esta manera, muertos por dentro, secos y vacíos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Pero qué acaso no conocen la palabra del Señor? ¿Acaso no van a la iglesia? ¿Acaso no cantan? ¿No diezman? ¿No ofrendan? ¿No van a todas las reuniones? ¿Cómo puede ser esto? ¿Es posible que esto suceda? Lamentablemente, en muchos casos, o en algunos casos, está sucediendo, hermanos. Pero bendito sea nuestro Dios, porque entiendo que Él constantemente nos está hablando a iluminar nuestras vidas y a buscarle a Él con total sinceridad. ¿Por qué? Porque en Él hay libertad. Porque es el único que puede liberarnos de estos estados en nuestras vidas. Ustedes recordarán cuando David pecó, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi lengua se pegó al paladar. Y describe una situación tan tremenda y tan sombría en su vida. El mismo David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, estaba en una situación después de haber pecado tan tremenda que él estaba tan hundido y se dio cuenta y pudo expresar de esta manera. Entonces, ¿cuánto más nosotros, personas comunes y corrientes, que queremos servir al Señor? Y muchas veces podemos estar en esta situación. Pero bendito sea nuestro Dios, porque las cosas que han sido escritas en la palabra es para darnos ánimo, que sí se puede salir de ese estado. De hecho, el propio Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Cómo es esto? ¿Cómo desde mi interior puede correr esto? Entonces, por ahí hay situaciones donde nos sentimos tan mal y tan secos que decimos, Señor, ¿cómo es posible que desde mi interior corran ríos de agua viva si yo estoy tan seco? Esta cisterna que tengo adentro está rota y está seca. Pero el Señor, en su absoluta misericordia y gracia, puede traer agua de vida. Puede traer a través de nuestro Señor Jesucristo estas aguas que empiezan a correr desde adentro y que empiezan a fluir. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta donde realmente hay cristianos que realmente pueden decir que han sido saciados por las aguas de vida que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la luz? Yo recién estaba viendo cómo poner la luz porque por ahí me corro un poco y me pongo más oscuro. De hecho soy un poco oscuro, pero es tan importante la luz para que podamos ver con claridad que dice la luz lo expone todo. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar esa oscuridad que hay dentro nuestro? ¿Cómo hacemos para dejar esos grilletes y ese estado de esclavitud? Tenemos que llevarlo a la luz de las Escrituras. Tenemos que llevar a la luz de Jesucristo, porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí cree no estará nunca más en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz todo lo expone. Ahora, yo me pregunto,
¿Da miedo exponernos? Claro que da miedo, hermanos. Claro que da miedo. Yo me moría de vergüenza, de temor, de terror, de perder todo cuando me vi confrontado a exponer a la luz todas las cosas, toda la basura y toda la oscuridad que había dentro. Me veía aterrado, hermanos. Es yo me imagino como una pared invisible que nosotros sentimos que no podemos atravesar. Queremos, pero no podemos. Lloramos día y noche, pero no podemos. Si cometemos pecado o practicamos algún pecado, lo hacemos constantemente y nos arrepentimos, pedimos perdón, nos levantamos, volvemos a caer, nos arrepentimos, pedimos perdón y damos este círculo que va y que no termina nunca más. Y cuando somos confrontados por el mismo Dios para exponer en la luz nuestra vida, es ahí cuando tememos. Porque es ahí cuando Satanás empieza a operar, cuando Satanás, el padre de mentira, empieza a hablarnos a nuestros oídos y a decir, no hables, cállate, no digas nada. Porque qué vergüenza, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la congregación? ¿Qué va a decir tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, los que te conocen? Pero hermanos, solamente exponiendo a la luz es cuando Dios puede obrar con total libertad en nuestras vidas. Solo a través de exponer en la luz la parte oscura de nuestro ser es cuando podemos alcanzar lo que Dios quiere. Ahora, donde hay oscuridad, ¿qué reina? El engaño, la mentira, la vergüenza, el temor, el autoaborrecimiento, la culpa. Mientras decidamos encubrir la oscuridad, ella nos esclavizará. Siempre, hermanos, si decidimos quedarnos en la oscuridad, siempre vamos a estar esclavos de ella. ¿Por qué? Porque Satanás es el señor de las tinieblas, porque Satanás es el señor de la mentira, del engaño, de la vergüenza, es quien pone el temor, es el que nos dice, vos no vas a cambiar nunca más. Nunca más. ¿Han escuchado ustedes eso? Yo me cansé de escuchar, no vas a cambiar nunca más, siempre el mismo, siempre el mismo. Pero bendito sea nuestro Dios que cuando Él expone la luz, cuando Él nos confronta con la luz, de la misma manera que Jesús se le apareció esa vez a Saulo y que después fue Pablo, es la única manera que podemos tener un encuentro tremendo con nuestro Señor y poder transformar nuestra vida. Pero es necesario que la luz se manifieste en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo hacemos para esto? Hay que confesar, hermano, no hay otra. No es que compramos algo en alguna farmacia o hablamos con alguien y esto se cura así porque sí, o el tiempo lo curará todo. Conocen ese dicho, ¿verdad? Ese era uno de mis preferidos. El tiempo curará todo, el tiempo olvidará todo. Pero no pasa así, hermanos. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de confesión. Está en 1 de Juan 1:9 y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor nos anima a confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay una promesa, Él nos va a limpiar de toda maldad, no importa lo que hayan hecho. No hay pecados grandes, chicos, medianos, pecados corto plazo, a largo plazo. Dice la palabra que Él nos limpia de toda maldad. Hermano, no importa lo que hayan hecho, Dios hace borrón y cuenta nueva si es que lo confesamos. Entonces, punto número 1, dos tipos de confesiones. La primera es confesar a Dios para que nos limpie, nos perdone, porque es el único que puede perdonar nuestros pecados. A veces muchos de nosotros nos quedamos con eso. Yo me quedé con eso, el Señor me perdonó, sí, pero para tener un proceso de sanidad o de curación es necesario otro tipo de confesión. Como dice Santiago 5:16, y ya vamos terminando. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros, para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz, esa obra poderosa de Jesucristo nos trae libertad. Ahí fue donde fue clavada el acta que nos era contraria, pero dice la Escritura que Él la clavó en el madero y públicamente anunció a los principados y a los potestades de que esa acta ya estaba pagada. Hermanos, nuestros pecados ya han sido clavados en la cruz. Nuestros pecados han sido llevados en Jesucristo y ya no deberíamos ser esclavos del pecado ni del temor. No deberíamos permitir, no nosotros, sino el Señor no permitirá que seamos esclavos, pero para eso necesitamos entender esta obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz, porque fue allí, en la cruz, donde obtuvimos esta salvación y esta redención. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si entendemos la obra maravillosa de Jesús y creemos y ponemos fe que Él nos puede libertar de los pecados y de todas las heridas que hemos sufrido en nuestras vidas, entonces es cuando el Señor se manifiesta con poder. Pero como todas las cosas, hermanos, es necesario tener fe. ¿Ustedes creen esto? ¿Vos crees esto, joven? Adolescente, mamá, papá, esposo, esposa, hijo. ¿Crees que esto es posible? Lo dice la Escritura. Si creemos, es posible. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz nos puede libertar para siempre de las cadenas del pecado, de la maldad y de todas nuestras heridas que hayamos sufrido, de abandono, de abuso, de engaños, de todo lo que ustedes se imaginen, todo lo tremendo que haya pasado en su vida, han sido clavadas ahí en la cruz. Porque detrás de la cruz hay salvación y vida eterna, y hay luz, y hay libertad a través de Cristo. Ahora, ¿esto por qué fue hecho? Simplemente por la gracia. La gracia es la vida de Cristo actuando en nosotros, esta gracia bendita. Si nosotros podemos entender o dimensionar esta gracia, podemos abrazarla. Y esta gracia es lo que nos transforma. La gracia es nuestra única esperanza para salir de la esclavitud del pecado y de cualquier dolor. Hermanos, yo los animo a que puedan buscar a alguien. Primero, confesamos a Dios. Pero segundo paso, buscamos a alguien, un hermano, un pastor, un líder, alguien de mucha confianza, donde podamos abrir nuestro corazón y decir, yo no quiero callarme más, no quiero estar en la oscuridad, quiero que la luz me ilumine, quiero sentir esa libertad, pero para eso necesito confesar, para que no sea solo de lo de afuera lo que la gente vea, sino que pueda ser tan transparente que la gente pueda ver mi interior y darse cuenta que desde mi interior corren ríos de agua viva, que ha sido otorgado por nuestro bendito y suficiente Salvador. Hermanos, que este sea un tiempo especial para ustedes, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda traer situaciones y pueda traer sobre todas las cosas decisiones para que ustedes puedan pasar de esta etapa a la etapa donde el Señor quiere estar sanando y restaurando cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos. Será hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga tremendamente. Adiós.